Se rieron, se burlaron, hasta que ella susurró: «Ahora mira». La Virgen, con la cabeza baja, mira al suelo con valentía. El millonario se detiene, sin aliento, y se arrodilla ante ella. He esperado toda una vida por esa mirada. ¿Qué crees que sucederá en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Si esta historia te emocionó, siendo oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los miembros más íntimos conocen. Haz clic en Hazte miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio accesible. El sol se ponía sobre Paseo de la Reforma, tiñendo de dorado los rascacielos que componían la silueta imponente de la Ciudad de México. En el 40º piso de uno de los edificios más lujosos de la ciudad, Alejandro Mendoza observaba la metrópoli a través de las ventanas de cristal de su ático. A los 38 años, había conquistado lo que muchos solo podían soñar: fortuna, prestigio y el respeto, o tal vez el temor, de sus competidores en el mercado financiero. El personal de servicio circulaba silenciosamente por el amplio apartamento, preparando otra de las extravagantes fiestas que se habían convertido en su sello distintivo. Botellas de champán importado descansaban en cubos de hielo estratégicamente posicionados, mientras un chef premiado finalizaba los aperitivos que serían servidos a los invitados. Todo meticulosamente orquestado para impresionar a la élite capitalina que pronto inundaría el ambiente. ¿El señor necesita algo más antes de que lleguen los invitados?, preguntó doña Carmen, el ama de llaves que trabajaba para él desde hacía más de una década. Alejandro simplemente negó con la cabeza, sin desviar la mirada de la ciudad que se iluminaba gradualmente. Vestía un traje italiano hecho a medida, reloj de platino en la muñeca izquierda y zapatos de piel que costaban el equivalente a 3 salarios mínimos. La imagen perfecta del éxito, del hombre que había partido de cero y construido un imperio de inversiones. Está todo perfecto, Carmen, como siempre, pero no lo estaba. Había algo que el dinero no podía comprar, algo que faltaba en medio de tanto lujo. Alejandro no sabría nombrar ese vacío, pero crecía con cada fiesta, con cada reunión social, con cada nuevo auto importado que añadía a su colección. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8 de la noche. Hombres de negocios con sus esposas impecablemente producidas, celebridades, políticos y herederos. El apartamento pronto se llenó de risas calculadas y conversaciones superficiales. Alejandro circulaba entre los grupos con soltura, distribuyendo sonrisas ensayadas y apretones de mano firmes. Alejandro, esa inversión que sugeriste el mes pasado rindió un 15% por encima de lo esperado, exclamó Roberto Figueroa, un empresario del sector de cosméticos. Eres realmente un genio de las finanzas. Solo hice mi trabajo, Roberto. Alejandro respondió con modestia estudiada, mientras notaba que el interés del hombre no era por sus conocimientos, sino por la posibilidad de extraer más consejos lucrativos. Mariana Fuentes, modelo y exaventura de Alejandro, se acercó sinuosamente, exhibiendo un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. «Te extrañé, Ale», susurró en su oído mientras deslizaba su mano por el brazo de él. «¿Por qué no me llamaste después de aquella noche?». Él sonrió educadamente, alejándose con sutileza. Mariana era deslumbrante, pero era solo una más que veía en él la puerta a una vida de ostentación. No había genuino interés, solo la fascinación por lo que su fortuna podría proporcionar. La noche avanzaba, y Alejandro se vio acorralado en un grupo donde Diego Altamirano, heredero de una constructora, discursaba entusiastamente sobre su más reciente juguete. «Tienen que ver mi nuevo yate, 30 metros, completamente automatizado, con helipuerto y una suite principal que haría parecer modesto a un hotel 6 estrellas». Las mujeres suspiraban y los hombres demostraban una envidia mal disimulada. Alejandro observaba la escena con creciente incomodidad. Él también poseía un yate, también coleccionaba autos exóticos, también invertía en propiedades lujosas alrededor del mundo. Pero ¿cuál era el propósito de todo aquello? ¿Y tú, Alejandro?
¿Cuál fue tu última adquisición?, preguntó Lucía Ramírez, esposa de un senador con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Él dudó. Podría mencionar el terreno que había comprado en Puerto Vallarta, o la vinícola en el Valle de Guadalupe, o las acciones de una prometedora startup de biotecnología, pero de repente todo aquello pareció insignificante. En realidad, he estado pensando en buscar algo diferente. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. ¿Diferente cómo?, preguntó Diego, arqueando una ceja. Alejandro tomó un sorbo de su whisky, sintiendo las miradas curiosas sobre él. Algo dentro de él se rebelaba contra aquella conversación vacía, contra aquel juego de impresionar a personas que no se preocupaban verdaderamente por él. Algo real, respondió, provocando un silencio momentáneo en el grupo. Quiero a alguien que aún no haya sido vista sin ropa. Hubo un instante de sorpresa, seguido por risas que mezclaban diversión y malicia. La frase, que para Alejandro surgió como una metáfora de la autenticidad que buscaba, fue interpretada literalmente por el grupo. «Mi querido amigo, eso es casi imposible en la Ciudad de México», exclamó Ricardo Montero, un productor de televisión conocido por sus aventuras con actrices principiantes. «Pero me encantaría acompañarte en esa búsqueda». El grupo estalló en carcajadas, mientras Mariana le lanzaba a Alejandro una mirada de falsa indignación. La conversación pronto derivó en bromas sobre virginidad y pureza, transformando lo que para él era una reflexión sincera en más entretenimiento superficial para aquellas personas. Fue en ese momento cuando Alejandro la vio. Del otro lado del salón, parcialmente oculta por una columna, una joven conversaba animadamente con doña Carmen. Ella no parecía pertenecer a ese ambiente. Su vestido era elegante, pero sencillo comparado con las producciones extravagantes de las otras mujeres. Su cabello negro y rizado enmarcaba un rostro expresivo que se iluminaba mientras hablaba. «¿Quién es esa mujer conversando con mi ama de llaves?», preguntó Alejandro a nadie en particular. Lucía siguió su mirada e hizo una expresión de leve desdén. «Ah, debe ser Sofía Torres. Trabaja en ese proyecto social en la periferia. Vino con Javier, el arquitecto. Él siempre trae a esas personas diferentes». Sin importarle el tono condescendiente de Lucía, Alejandro se disculpó y atravesó el salón en dirección a la desconocida. A medida que se acercaba, pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Debería ver la alegría de los niños cuando inauguramos la biblioteca comunitaria», decía Sofía con entusiasmo genuino. Muchos nunca habían siquiera tocado un libro nuevo. Doña Carmen sonreía con interés real, algo raro en las conversaciones de aquella fiesta. «Disculpen», Alejandro interrumpió suavemente. «No creo que nos hayan presentado. Soy Alejandro Mendoza». Sofía se volvió hacia él y Alejandro sintió algo extraño, como si el aire a su alrededor súbitamente cambiara de densidad. Los ojos de ella, de un café profundo, lo miraron sin la admiración o la codicia a las que estaba acostumbrado. «Sofía Torres», respondió ella, extendiendo la mano en un saludo firme. Su ama de llaves me estaba contando sobre su trabajo aquí. 40 años de profesión es algo admirable. Alejandro se dio cuenta, con una mezcla de sorpresa y vergüenza, que en todos los años que doña Carmen había trabajado para él, nunca le había preguntado sobre su trayectoria profesional. «Carmen es parte de la familia», respondió automáticamente, notando la mirada escéptica de Sofía. «Bien, continuaré con mis labores», dijo doña Carmen, alejándose discretamente. Quedándose a solas con Sofía, Alejandro se sintió extrañamente desarmado. No conseguía recurrir a su repertorio habitual de galanterías ni impresionar con historias de éxito financiero. «Entonces, ¿trabajas con proyectos sociales?», preguntó, genuinamente interesado. «Coordino un proyecto de educación y cultura en la colonia Esperanza», respondió con simplicidad. «Recientemente logramos inaugurar una biblioteca y un espacio multiusos para talleres de arte y tecnología. Impresionante. ¿Cómo consiguieron los recursos?». Una sonrisa discreta apareció en los labios de Sofía. «Ahí es donde entran personas como usted, señor Mendoza. Convencimos a algunos empresarios de invertir en responsabilidad social.
Los beneficios fiscales siempre son un buen argumento cuando el bienestar de los niños no es suficiente. La sinceridad cortante de Sofía, lejos de ofenderlo, despertó aún más su interés. Allí estaba alguien que no intentaba agradarle o impresionarlo. Alguien real en medio de aquella fiesta de apariencias. ¿Siempre eres tan directa?, preguntó con una sonrisa genuina. La vida es demasiado corta para rodeos, especialmente cuando se trabaja con quienes realmente necesitan ayuda. Sofía consultó su reloj. Y hablando de eso, debo irme. Mañana empezamos temprano en la comunidad. Espera. Alejandro la detuvo gentilmente. Me gustaría conocer tu proyecto. Tal vez pueda contribuir de alguna forma. Sofía lo estudió por un momento, como evaluando su sinceridad. Mañana a las 9 de la mañana, calle Jacarandas, número 237, Colonia Esperanza. Sacó una tarjeta simple de su bolso. Si realmente está interesado, preséntese, pero deje el traje italiano en casa. Alejandro despertó incluso antes de que sonara el despertador. Había dormido poco, su mente inquieta revisitando repetidamente la conversación con Sofía. No podía explicar por qué las palabras de ella lo habían afectado tanto. Tal vez era la honestidad desarmante, o la forma en que lo había mirado, no como el millonario Alejandro Mendoza, sino simplemente como un hombre. Se vistió con cuidado, optando por una camisa azul sencilla y pantalones vaqueros, probablemente las prendas más casuales de su guardarropa. Aún intentando parecer sin pretensiones, su reloj y sus zapatos todavía delataban su condición financiera. ¿El señor va a salir sin desayunar?, preguntó doña Carmen, sorprendida al verlo dirigirse al elevador tan temprano. Sí, tengo un compromiso importante, dudó. Carmen, ¿alguna vez he visitado la zona de la Colonia Esperanza? El ama de llaves negó con la cabeza. No que yo recuerde, señor. Es un área diferente de las que usted frecuenta. El eufemismo no pasó desapercibido. Alejandro asintió, agradeció y partió. En lugar de su habitual chofer, decidió conducir personalmente. Su GPS indicaba una ruta que lo llevaba hacia la zona sur de la ciudad, alejándose gradualmente de los barrios acomodados hasta adentrarse en regiones cada vez más sencillas. A medida que avanzaba, el escenario urbano se transformaba. Los edificios lujosos daban paso a construcciones más modestas, luego a establecimientos comerciales populares y finalmente a un mosaico de casas sencillas que se extendían por las laderas. Algunas calles eran estrechas, con casas coloridas apiladas unas sobre otras, formando un laberinto que contrastaba fuertemente con las avenidas amplias y organizadas a las que estaba acostumbrado. Al llegar a la calle Jacarandas, Alejandro estacionó su auto, un BMW discreto pero aún llamativo en aquel ambiente, e inmediatamente sintió las miradas curiosas de los residentes. Se sentía desplazado, como un astronauta en territorio alienígena. Verificó la dirección en la tarjeta de Sofía y caminó hasta el número 237. El local era una construcción simple, pero bien cuidada, con un colorido mural en la fachada retratando a niños leyendo bajo un árbol. Un letrero modesto identificaba Centro Cultural Semillas del Mañana. Antes de que pudiera tocar la puerta, escuchó la voz familiar. Realmente vino. Sofía estaba detrás de él, cargando bolsas de compras. Usaba jeans, camiseta blanca y tenis. Su cabello estaba recogido en un moño despreocupado y su rostro, libre de maquillaje, parecía aún más expresivo a la luz de la mañana. Dije que vendría, respondió Alejandro simplemente, ofreciéndose a ayudarla con las bolsas. Son ligeras, gracias, rechazó, pero su tono era amigable. Venga, le mostraré nuestro pequeño mundo. Al entrar, Alejandro fue recibido por un ambiente sorprendentemente acogedor. El espacio había sido optimizado con creatividad. Estanterías de libros hechas con cajas de madera pintadas, mesas y sillas de diferentes estilos, pero armoniosamente dispuestas, y paredes decoradas con dibujos y frases inspiradoras. Todo es muy... buscó la palabra adecuada. ¿Improvisado?, sugirió Sofía, colocando las bolsas sobre un mostrador. Iba a decir acogedor, corrigió Alejandro sincero. No esperaba algo tan bien estructurado. Sofía sonrió por primera vez desde que lo había conocido.
Las apariencias engañan, señor Mendoza, tanto las de las personas como las de los lugares. Ella lo condujo en una breve visita, explicando cómo funcionaba el espacio. En la planta baja estaban la biblioteca comunitaria y la sala de informática. En el segundo piso, salas para talleres de arte, música y refuerzo escolar. En la parte trasera, un pequeño patio transformado en huerto comunitario. Es realmente impresionante lo que han logrado hacer con recursos limitados, comentó Alejandro, observando a algunos adolescentes que organizaban libros en los estantes. No tenemos recursos limitados, señor Mendoza. Tenemos exactamente lo que necesitamos, corrigió Sofía. La limitación está en los ojos de quien mira. Antes de que Alejandro pudiera responder, un grupo de niños irrumpió por la puerta, trayendo consigo una energía contagiosa. Al ver a Sofía, corrieron en su dirección, rodeándola con abrazos y preguntas entusiastas. Ella los recibía con naturalidad, respondiendo a cada uno y presentándolos a Alejandro. «Niños, este es el señor Mendoza. Vino a conocer nuestro espacio. ¿Eres rico?», preguntó directamente un niño de aproximadamente 8 años, provocando risas nerviosas de los adultos presentes. «Miguel, eso no se pregunta», reprendió una de las monitoras. Alejandro, sin embargo, se agachó para quedar al nivel del niño. «Sí, Miguel, tengo dinero, pero estoy percibiendo que hay muchas cosas que no tengo y que ustedes tienen aquí». El niño lo observó con curiosidad. ¿Cómo qué? Alejandro miró alrededor, a los niños sonrientes, a los adolescentes trabajando juntos, al ambiente modesto, pero lleno de vida. «Como pertenencia», respondió sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de la respuesta. La mañana transcurrió rápidamente. Alejandro fue invitado a participar en una ronda de lectura con los niños más pequeños y, tras alguna vacilación inicial, acabó involucrándose con entusiasmo, haciendo voces diferentes para cada personaje de la historia, arrancando risas de la audiencia infantil. Más tarde, mientras los niños participaban en un taller de arte, Sofía ofreció a Alejandro un café sencillo, servido en una taza de cerámica con el logo del proyecto. «Me has sorprendido hoy», confesó, sentándose frente a él en una pequeña mesa en el rincón de la biblioteca. «Nunca imaginé que el magnate de Paseo de la Reforma fuera tan bueno contando historias». «Mi madre era maestra», reveló Alejandro, girando la taza entre sus manos. «Ella me leía todas las noches, no importaba lo cansada que estuviera. Creo que aprendí de ella». Sofía lo estudió con interés renovado. «¿Y cómo el hijo de una maestra se convirtió en un tiburón de las finanzas?». La pregunta, hecha sin juicio, hizo reflexionar a Alejandro. «Mi padre enfermó cuando yo tenía 14 años. Enfermedad degenerativa, tratamientos caros». Hizo una pausa bebiendo un sorbo de café. «Vi a mi madre trabajar en 3 escuelas diferentes para pagar los medicamentos. Cuando él partió, 2 años después, ella estaba exhausta y endeudada. Me prometí a mí mismo que nunca más pasaría por eso, que construiría seguridad financiera». Sofía asintió, comprensiva. «¿Y cuándo la seguridad financiera se transformó en ostentación?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. No había hostilidad en el tono de Sofía, solo una curiosidad genuina que lo forzaba a confrontar verdades que había ignorado por mucho tiempo. «No lo sé», respondió honestamente. «En algún momento, ganar dinero dejó de ser un medio y se convirtió en el fin. El éxito comenzó a medirse por los ceros en la cuenta bancaria, por los autos en el garaje, por las fiestas, por las personas que lo rodean por interés», completó Sofía suavemente. Alejandro sonrió con una pizca de amargura. «Exactamente. Y lo peor es que lo sabía, siempre lo supe, pero es cómodo de cierta forma. Conoces las reglas del juego, sabes qué esperar. Aunque lo que esperes sea superficial». Incluso así, admitió encontrando los ojos de ella, hasta encontrar a alguien que no está jugando ese juego. El momento fue interrumpido por Miguel, que se acercó tímidamente con un dibujo en las manos. «Hice esto para ti, tío Rico», dijo extendiendo el papel a Alejandro. Era un dibujo colorido de un hombre de traje junto a un grupo de niños, todos sonriendo bajo un sol brillante. «Eres tú visitándonos de nuevo», explicó Miguel. «Vas a volver, ¿verdad?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Incapaz de recordar la última vez que alguien le había dado algo,
sin esperar nada a cambio. Sí, Miguel, lo prometo. Cuando llegó la tarde, Alejandro se dio cuenta de que había pasado el día entero en el proyecto, algo impensable en su rutina habitual. Reuniones importantes habían sido ignoradas, llamadas dejadas sin respuesta. Extrañamente, no sentía la ansiedad que normalmente acompañaría tal negligencia profesional. «Necesito irme», le dijo finalmente a Sofía mientras la ayudaba a organizar la biblioteca después de la salida de los niños. «Pero antes, quiero saber cómo puedo ayudar financieramente. ¿Necesitan más computadoras, libros, tal vez ampliar el espacio?» Sofía lo interrumpió con un gesto. «No quiero su dinero, señor Mendoza», Alejandro corrigió. «¿Y por qué no? El proyecto claramente se beneficiaría de más recursos, porque usted ofrecería dinero de cualquier forma, incluso sin haber pasado el día aquí», explicó. «Sería solo una donación más para aliviar su conciencia u obtener beneficios fiscales». «¿Y qué quieres de mí entonces?», preguntó Alejandro confundido. Sofía se acercó, sus ojos fijos en los de él. «Tiempo, conocimiento, compromiso real. Estos niños no solo necesitan recursos materiales, necesitan ejemplos, mentores. Necesitan saber que pueden soñar más allá de las limitaciones que el mundo impone». Alejandro sintió el peso de aquellas palabras, entendiendo que ella lo estaba invitando a algo mucho más profundo que una simple donación. «No sé si soy la persona adecuada para esto, Sofía. Mi vida es complicada». «Todos somos complicados», rebatió con una sonrisa suave. «La diferencia es que algunos de nosotros tenemos el privilegio de complicar nuestras vidas con elecciones, mientras que otros tienen sus complicaciones impuestas por el destino». Él asintió, reconociendo la sabiduría de esas palabras. «¿Cuándo puedo volver?» «Tenemos un taller de educación financiera los martes», respondió Sofía. «Tal vez el todopoderoso del mercado financiero tenga algo que enseñar». Alejandro sonrió, apreciando el desafío implícito en sus palabras. «Estaré aquí», prometió, extendiendo la mano para un apretón formal. Sofía ignoró la mano extendida y lo abrazó brevemente. «Gracias por hoy. Los niños te adoraron». El abrazo, simple y honesto, provocó en Alejandro una sensación de calor que hacía mucho no experimentaba. Al alejarse, conduciendo de vuelta a su mundo de lujo y privilegios, sabía que algo fundamental había cambiado dentro de él. Una semilla había sido plantada, y apenas podía esperar para verla florecer. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil, pero significativa en la vida de Alejandro. Todos los martes dejaba su oficina en el centro financiero de la Ciudad de México y conducía hasta la colonia Esperanza para impartir el taller de educación financiera. Lo que comenzó como una promesa puntual se había transformado en un compromiso que esperaba ansiosamente. «No entiendo esta nueva fijación tuya con la caridad, Alejandro», comentó Eduardo Vega, su socio y amigo de largo tiempo, durante un almuerzo ejecutivo en el Pujol. «Nunca te interesaste por ese tipo de cosas antes». Alejandro bebió un sorbo de su vino, considerando cómo explicar algo que ni él mismo comprendía completamente. «No es caridad, Eduardo. Es conexión. Esos niños me enseñan más de lo que yo les enseño a ellos». Eduardo levantó una ceja, escéptico. «¿Conexión? ¿Con gente de la periferia?», se inclinó sobre la mesa bajando la voz. «¿O será que la conexión es con la coordinadora del proyecto? He oído que es bonita». Alejandro sintió una irritación inesperada con el comentario. «Sofía es una profesional dedicada y extremadamente competente. No reduzcas esto a una conquista banal». «Wow, tranquilo». Eduardo levantó las manos en rendición, pero su sonrisa maliciosa permanecía. «Nunca te vi defender así a una mujer. Generalmente eres el primero en hacer bromas». El comentario golpeó a Alejandro como una bofetada. Era verdad. A lo largo de los años había tratado las relaciones como transacciones, a las mujeres como trofeos temporales. La realización lo hizo mirar su plato súbitamente sin apetito. «La gente cambia, Eduardo». «Aparentemente», respondió el socio, estudiándolo con curiosidad. «Solo temo que estés siendo ingenuo. Esa tal Sofía probablemente tiene la mirada puesta en tu fortuna, como todas las demás». Alejandro negó con la cabeza.
recordando cómo Sofía había rechazado su oferta inicial de dinero, cómo lo miraba sin la reverencia o la codicia a las que estaba acostumbrado. «Estás equivocado sobre ella», afirmó con convicción, «y tal vez sobre muchas otras cosas también». El socio se encogió de hombros, cambiando de tema a los negocios pendientes. Pero la conversación permaneció en la mente de Alejandro por el resto del día. El martes siguiente, después del taller, Alejandro ayudaba a algunos adolescentes a organizar hojas de cálculo de presupuesto personal cuando Sofía se acercó. «Parece que encontraste tu vocación como profesor», comentó observando la interacción entre él y los jóvenes. Alejandro sonrió, sintiendo una satisfacción que raramente experimentaba en su ambiente profesional. «Son brillantes. Daniel ya entendió conceptos que algunos de mis empleados con MBA todavía confunden». Sofía asintió, orgullosa. Solo les faltaba alguien que creyera en ellos. Vaciló por un momento como si ponderara algo. «Alejandro, ¿te gustaría cenar conmigo hoy?» «Nada sofisticado, solo una comida corrida en la fonda de Don José. Quiero contarte más sobre el proyecto y, tal vez, sobre mí también». La invitación lo tomó por sorpresa, pero agradable. En las últimas semanas, su relación con Sofía había evolucionado a una amistad respetuosa, pero aún mantenía cierta distancia profesional. «Me encantaría», respondió tratando de contener el entusiasmo excesivo en su voz. La fonda de Don José era un establecimiento simple en la esquina de la calle principal del barrio. Mesas de plástico, manteles a cuadros y un ambiente relajado donde los residentes locales se reunían para ver fútbol y compartir el día a día. Era un universo completamente diferente de los restaurantes estrellados que Alejandro frecuentaba, y tal vez por eso mismo parecía más auténtico. Sofía lo condujo a una mesa en el rincón, saludando a conocidos por el camino. Estaba diferente esa noche. Había cambiado sus habituales camisetas y jeans por un vestido sencillo, y su cabello rizado caía suelto sobre sus hombros. «La comida corrida de Don José es legendaria en el barrio», comentó mientras se sentaban. «Arroz, frijoles, bistec encebollado y una ensalada que nadie sabe exactamente qué tiene, pero todos aman». Alejandro sonrió, encantado con el entusiasmo de ella por algo tan sencillo. «Confío en tu recomendación». Después de hacer sus pedidos, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Alejandro notó cómo Sofía parecía perfectamente a gusto en ese ambiente, mientras que él, a pesar de todos sus viajes internacionales y experiencias en ambientes sofisticados, se sentía como un extranjero tratando de descifrar códigos culturales desconocidos. «Pareces nerviosa», observó finalmente. Sofía jugaba con la servilleta, enrollándola entre los dedos. «Estoy a punto de contarte algo que puede cambiar la forma en que me ves». Alejandro sintió un nudo en el pecho. ¿Qué podría ser? ¿Estaría involucrada en algo ilegal? ¿Tendría un pasado problemático? O peor, ¿tendría Eduardo razón sobre sus intenciones? «Sea lo que sea, Sofía, no cambiará el respeto que tengo por ti y por tu trabajo». Ella respiró profundo, encontrando sus ojos. «¿Recuerdas cuando nos conocimos en tu fiesta y dijiste aquella frase sobre querer a alguien que aún no hubiera sido vista sin ropa?» Alejandro asintió, un poco avergonzado por el recuerdo de aquel comentario que ahora le parecía tan superficial. «Fue un comentario desafortunado. Yo estaba buscando autenticidad», completó Sofía. «Entendí la metáfora, aunque tus amigos no la captaron». Los platos llegaron interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando el camarero se alejó, Sofía continuó. «La verdad es que yo soy esa persona, Alejandro. Nunca he estado con nadie íntimamente». La confesión flotó entre ellos, cargada de vulnerabilidad. Alejandro la miró sorprendido no tanto por la revelación en sí, sino por la confianza que ella depositaba en él al compartirla. «¿Por elección?», preguntó suavemente. Sofía asintió. «Por elección, por principios, tal vez por miedo», sonrió levemente. «Crecí en una familia conservadora en el interior de Michoacán. Mi madre siempre decía que la intimidad era algo para compartir solo con alguien especial, alguien que realmente se preocupara por mí más allá de lo físico». Hizo una pausa, probando un poco de la comida antes de continuar. «Cuando vine a la Ciudad de México,
Vi a muchas amigas lastimarse en relaciones vacías. Decidí que esperaría hasta encontrar una conexión verdadera, que fuera más allá de la atracción o la conveniencia. Alejandro absorbió sus palabras, sintiendo una admiración creciente por su fuerza y convicción. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto», respondió finalmente. «Pero, ¿por qué contármelo ahora?» La mirada de Sofía se profundizó, cargada de significado. «Porque estoy sintiendo algo por ti, Alejandro, algo que me asusta y me fascina al mismo tiempo». El corazón de él se aceleró y por un momento todas las palabras parecían inadecuadas. «Sofía, no necesitas decir nada», lo interrumpió gentilmente. «Sé que nuestras vidas son completamente diferentes. Vienes de un mundo donde las relaciones son muchas veces transacciones, y yo probablemente represento un desafío, una novedad. Solo necesitaba ser honesta sobre quién soy». Alejandro extendió la mano sobre la mesa, tocando sus dedos suavemente. «Me juzgas mal si piensas que eres solo un desafío para mí», dijo con seriedad. «En las últimas semanas me has mostrado un mundo que había olvidado que existía, un mundo de conexiones reales, de propósito, de significado más allá de logros materiales». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Desde que te conocí, me he cuestionado todas las elecciones que hice sobre el hombre en que me convertí, y por primera vez en mucho tiempo no me gusta lo que veo cuando me miro al espejo». Sofía apretó su mano en respuesta. «Yo veo a un hombre bueno, Alejandro. Un hombre que se perdió temporalmente, pero que está encontrando su camino de regreso». La cena continuó, y la conversación fluyó hacia temas más ligeros. Sofía contó sobre su infancia en Michoacán, sobre cómo había decidido trabajar con proyectos sociales después de una experiencia voluntaria en la universidad. Alejandro compartió historias de su madre, recuerdos que hacía mucho no revisitaba. Después del postre, un flan casero que Alejandro tuvo que admitir era superior a cualquier postre gourmet que hubiera probado. Caminaron lado a lado por las calles del barrio. La noche estaba agradable, con una brisa suave que transportaba los sonidos distantes de conversaciones y músicas. «Hay algo más que necesito contarte», dijo Sofía, deteniéndose bajo la luz de un poste. «Algo sobre mi familia». Alejandro esperó, curioso. «Mi padre se llamaba Antonio Torres. Era contador y trabajó para tu padre, Fernando Mendoza, por casi una década». La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Su padre, fallecido hacía más de 15 años, rara vez hablaba sobre negocios en casa, pero Alejandro recordaba vagamente el nombre. «Antonio», murmuró buscando en la memoria. «Espera, ¿era un hombre alto de bigote que a veces aparecía en casa con documentos para que mi padre firmara?» Sofía asintió, sorprendida. «¿Lo recuerdas?» «Vagamente», admitió Alejandro. «Yo era adolescente, preocupado por mis propios problemas, pero recuerdo que mi padre siempre hablaba de él con gran respeto». Sofía sonrió, emocionada. «Mi padre decía lo mismo sobre el tuyo, que era un hombre íntegro, que construyó todo con trabajo honesto». Alejandro sintió una ola de emoción. Su padre había sido su modelo, su inspiración para entrar en el mundo de los negocios, y ahora, 2 décadas después, encontraba a la hija de un hombre que su padre respetaba. «Esto es extraordinario», comentó, aún procesando la coincidencia. «Pero, ¿por qué no lo mencionaste antes?» La sonrisa de Sofía desapareció, reemplazada por una expresión más seria. «Porque quería que me conocieras por mí misma, no como la hija del antiguo contador de tu padre, y porque...» dudó. «Hay historias sobre esa época que son complicadas, Alejandro. Historias que ni yo conozco completamente». Antes de que pudiera elaborar, el celular de Sofía sonó. Atendió rápidamente, y su expresión cambió a preocupación. «Necesito irme», dijo después de colgar. «Uno de los adolescentes del proyecto está con problemas y necesita ayuda». Alejandro asintió, comprensivo, pero frustrado por la interrupción. «¿Puedo acompañarte?» «No esta vez», rechazó Sofía gentilmente. «Es una situación delicada, y mi presencia sola será menos intimidante». Ella se acercó vacilante, y entonces, en un movimiento suave, lo besó ligeramente en los labios. Un toque breve, casi etéreo,
pero cargado de promesa. «Hablamos mañana», susurró alejándose rápidamente y desapareciendo en la noche, dejando a Alejandro con el corazón acelerado y la mente repleta de preguntas. El día siguiente trajo una tormenta que cayó sobre la Ciudad de México con furia inusual. Alejandro observaba la lluvia desde la ventana de su oficina, las gotas golpeando el cristal en un ritmo frenético que hacía eco de su inquietud interior. Había intentado contactar a Sofía varias veces desde la mañana, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. «Señor Mendoza, su reunión con los inversionistas chinos comienza en 5 minutos», informó su secretaria, Patricia, por el intercomunicador. Alejandro suspiró, forzándose a volver a la realidad de sus responsabilidades. «Gracias, Patricia. Ya voy». La reunión, que normalmente habría tenido toda su atención, se convirtió en un ejercicio de autocontrol mientras su mente divagaba hacia la noche anterior. El breve beso de Sofía, la revelación sobre su padre, la mención de historias complicadas, todo se mezclaba en su cabeza, creando un torbellino de preguntas sin respuestas. «Creo que nuestro amigo mexicano está en otro lugar hoy», comentó Wei Li, el líder de la delegación china, con una sonrisa comprensiva. «¿Tal vez asuntos del corazón?» Alejandro se recompuso, avergonzado por la distracción tan evidente. «Pido disculpas, señor Li. Tiene razón, estoy un poco distraído hoy. El corazón es como el mercado financiero», filosofó el chino. «Volátil, impredecible, pero cuando se invierte sabiamente, los retornos son incomparables». La reunión prosiguió y Alejandro hizo un esfuerzo consciente para mantener el foco. Cuando finalmente terminó, se disculpó con sus socios y salió más temprano, algo prácticamente inédito en su rutina disciplinada. La lluvia aún caía cuando condujo hasta la colonia Esperanza. Las calles, ya normalmente complicadas, se habían transformado en pequeños ríos, dificultando el acceso a varias áreas. Al llegar al centro cultural, lo encontró cerrado, con un aviso simple en la puerta: «Actividades suspendidas debido a las lluvias». Un vendedor de paraguas improvisado en la esquina notó su frustración. «¿Buscando a doña Sofía, joven?», preguntó el hombre, refugiado bajo un toldo. «Sí. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?». El hombre se rascó la barbilla, pensativo. «Ella y los otros voluntarios están ayudando a la gente de la parte baja de la colonia. Hubo un deslizamiento anoche». Un nudo se formó en el pecho de Alejandro. ¿Sería ese el problema que había hecho que Sofía saliera tan abruptamente? «¿Cómo llego allá?». «A pie, si acaso. Ningún coche pasa por esos callejones con tanta lluvia». Determinado, Alejandro agradeció la información, compró un paraguas del hombre y siguió en la dirección indicada. Las calles se volvían progresivamente más estrechas y empinadas, transformándose en escaleras y callejones que serpenteaban entre casas simples, construidas casi unas encima de otras. El agua descendía como una cascada por algunos tramos, empapando sus zapatos italianos y el borde de sus pantalones. En cualquier otro día, esto lo habría molestado profundamente. Hoy, apenas lo notaba. Después de casi media hora de caminata difícil, comenzó a divisar una aglomeración de personas. Voluntarios con chalecos coloridos distribuían lonas, alimentos y agua. Familias desalojadas se refugiaban bajo tiendas improvisadas. El escenario era de desamparo, pero también de solidaridad. Fue entonces cuando la vio. Sofía coordinaba la distribución de provisiones, su cabello recogido en un moño desalineado, ropa sencilla completamente empapada. Aún así, mantenía una energía y determinación que inspiraban a todos a su alrededor. «Sofía», la llamó, acercándose. Ella se volvió, la sorpresa evidente en su rostro cansado. «Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí? Intenté llamarte varias veces. Me preocupé». Ella pasó la mano por su cabello húmedo, pareciendo súbitamente consciente de su apariencia. «Mi celular se quedó sin batería. Estamos aquí desde anoche». Alejandro miró alrededor, notando la dimensión de la situación. «¿Cómo puedo ayudar?». La pregunta, simple y directa, pareció tomar a Sofía por sorpresa. Por un momento ella solo lo miró, como evaluando su sinceridad. Entonces, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Ven conmigo». Las horas siguientes fueron intensas.
Alejandro, que nunca había hecho trabajo físico en su vida adulta, se encontró cargando cajas de alimentos, montando refugios temporales e incluso cavando pequeños canales para desviar el agua de las áreas más críticas. Sus músculos protestaban, pero había una satisfacción profunda en cada tarea completada, en cada agradecimiento recibido. Al caer la tarde, la lluvia finalmente dio una tregua. Exhaustos, Alejandro y Sofía se sentaron en un pequeño muro, compartiendo una botella de agua. «Me sorprendes cada día, Alejandro Mendoza», comentó Sofía, observándolo con una nueva perspectiva. «Nunca imaginé ver a uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México cavando en el lodo para ayudar a desconocidos». Alejandro sonrió, sintiendo una paz interior que contrastaba con su cansancio físico. «Yo tampoco lo imaginé. Pero ¿sabes una cosa? Me siento más vivo hoy que en cualquier reunión de negocios o fiesta de gala». Sofía asintió, comprensiva. «Es eso lo que intento explicarle a la gente. La verdadera riqueza está en las conexiones, en la capacidad de hacer diferencia en la vida de los demás». Se quedaron en silencio por algunos momentos, observando a las personas alrededor, familias reconstruyendo, niños que, a pesar de las circunstancias, encontraban motivos para sonreír y jugar. Sobre anoche, Alejandro comenzó inseguro sobre cómo abordar tantos asuntos pendientes. «Lo sé», Sofía suspiró. «Te debo explicaciones. Sobre el beso, sobre mi padre». Antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por un voluntario que se acercó con urgencia. «Sofía, te necesitamos en el puesto de salud. Doña Guadalupe está teniendo una crisis y solo confía en ti». Sofía se levantó inmediatamente. «Necesito ir», le dijo a Alejandro, el deber hablando más alto que los asuntos personales. «¿Podemos continuar esta conversación después?» «Claro», respondió comprendiendo la prioridad. «¿Quieres que vaya contigo?» Ella negó con la cabeza. «Es mejor que te quedes por aquí. Javier está necesitando ayuda con las donaciones que están llegando». Alejandro asintió, y Sofía partió rápidamente. Él se unió a Javier, un joven estudiante de enfermería que también era voluntario en el proyecto, y pasó las horas siguientes organizando las donaciones que comenzaban a llegar de diversas partes de la ciudad. La noche ya había caído cuando Alejandro finalmente decidió buscar a Sofía nuevamente. El puesto de salud improvisado era una pequeña unidad básica adaptada para la emergencia. Al entrar, encontró solo a una enfermera exhausta. «Estoy buscando a Sofía Torres», informó. «Salió hace casi una hora», respondió la mujer, sin levantar los ojos de los medicamentos que organizaba. Dijo que necesitaba verificar algunas familias en la parte alta de la colonia. Preocupado por la posibilidad de nuevas lluvias, Alejandro decidió ir tras ella. El camino hasta la parte alta era aún más empinado y peligroso, especialmente en la oscuridad y con el suelo empapado. Usando la linterna de su celular, avanzaba cuidadosamente, llamando a Sofía ocasionalmente. Después de algunos minutos de subida, divisó un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de una casa parcialmente dañada por la lluvia. Acercándose, reconoció a Sofía entre ellos, conversando con una señora mayor que parecía reacia a dejar su residencia. «Doña Rosario, es solo por algunos días», Sofía argumentaba pacientemente, «hasta que tengamos certeza de que la estructura está segura». «Yo nací en esta casa, niña», respondía la anciana con terquedad, «y es aquí donde me quedaré». Alejandro observó la interacción desde lejos, admirando la delicadeza con que Sofía manejaba la situación. Había un respeto genuino en su enfoque, incluso ante la resistencia. Finalmente, después de mucha conversación, la señora acordó pasar la noche en el refugio temporal. Sofía la ayudó a reunir algunas pertenencias esenciales y el grupo comenzó a descender la colina. Fue en ese momento cuando Alejandro se acercó, ofreciendo ayuda para cargar las bolsas. Sofía lo presentó brevemente como un amigo que está ayudando, y siguieron juntos en el descenso cuidadoso. Cuando finalmente lograron instalar a doña Rosario en el refugio, ya pasaban de las 10 de la noche. Exhaustos, Alejandro y Sofía encontraron un momento de privacidad en una pequeña banca alejada del movimiento principal. «Eres increíble», comentó Alejandro, genuinamente impresionado con la dedicación de Sofía.
¿Cómo logras hacer esto todos los días? Ella sonrió, cansada pero satisfecha. No es todos los días, afortunadamente, y no lo hago sola. Somos una comunidad, nos cuidamos unos a otros. Alejandro sintió una punzada de envidia saludable. En su mundo de competición e individualismo, el sentido de comunidad era casi inexistente. Sobre lo que conversábamos antes, intentó retomar, sintiendo que este podría ser el único momento de tranquilidad que tendrían. Sofía suspiró enderezándose en la banca. Sí, te debo explicaciones. Primero sobre el beso. No me arrepiento, pero tal vez fue precipitado. Yo no lo creo, respondió Alejandro rápidamente, haciéndola sonreír. El problema, Alejandro, es que vivimos en mundos completamente diferentes. Tú tienes una vida establecida, un círculo social, expectativas, y yo tengo mi trabajo, mis principios, mi compromiso con estas personas. Él entendía la preocupación de ella, pero algo más le inquietaba. ¿Y sobre tu padre y el mío? Mencionaste historias complicadas. El semblante de Sofía cambió sutilmente, una sombra cruzando sus ojos. Mi padre trabajó para el tuyo por muchos años, como te conté. Era más que un contador, era un consejero de confianza. Cuando tu padre enfermó, el mío continuó a su lado ayudando a administrar los negocios. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. Después del fallecimiento de tu padre hubo divergencias sobre la conducción de los negocios. Mi padre cuestionó algunas decisiones de los nuevos gestores, incluyendo a tu tío Carlos, que asumió temporalmente el control hasta que tú terminaras tus estudios. Alejandro frunció el ceño. Su tío Carlos había, de hecho, gestionado los negocios de la familia por algunos años, hasta que Alejandro, a los 21 años, asumiera oficialmente el mando. Carlos ahora vivía en Europa, y rara vez se comunicaban. ¿Qué tipo de divergencias? Sofía dudó. No sé todos los detalles. Mi padre era reservado sobre asuntos profesionales. Sé apenas que fue despedido abruptamente y que quedó profundamente dolido, no solo por el despido, sino por algo que descubrió, algo que él consideraba una traición a la memoria y a los principios de tu padre. La revelación cayó como una bomba sobre Alejandro. La empresa que había heredado, que consideraba el legado honrado de su padre, ¿podría esconder secretos que desconocía? ¿Por qué nunca mencionaste esto antes? Porque no quería que eso interfiriera en lo que estamos construyendo, respondió Sofía sinceramente, y porque, honestamente, no sé exactamente qué ocurrió. Mi padre nunca entró en detalles y falleció hace 5 años sin revelar toda la historia. Alejandro procesaba las informaciones, sintiéndose súbitamente vulnerable. ¿Todo lo que creía sobre su legado familiar podría estar basado en una mentira? En ese momento, su celular sonó. Era Eduardo, su socio. Alejandro, ¿dónde diablos estás? Tenemos una emergencia. ¿Qué pasó? Hacienda está con una operación en marcha. Acaban de notificar que van a auditar todas nuestras empresas, incluyendo las offshore. Esto huele a denuncia, Alejandro. Necesitamos reunirnos inmediatamente. La sangre de Alejandro se heló. Las empresas offshore eran estructuras legales, pero complejas, creadas años antes por su tío Carlos y mantenidas por conveniencia fiscal. Estaré allí en 1 hora, respondió mecánicamente, colgando enseguida. Sofía lo observaba con preocupación. ¿Ocurrió algo grave? Alejandro se levantó, súbitamente alerta a pesar del cansancio. «Problemas en el trabajo, necesito irme». «Entiendo», respondió, la distancia entre sus mundos nuevamente evidente. Él dudó, dividido entre la urgencia profesional y el deseo de continuar aquella conversación crucial. «Sofía, sobre lo que me contaste, necesitamos hablar más. Quiero entender lo que realmente pasó». Ella asintió, levantándose también. «Sí, pero ahora necesitas resolver tus asuntos. Estaré aquí cuando puedas volver». Impulsivamente, Alejandro la atrajo hacia un abrazo apretado. Ella correspondió, y por un momento, todos los problemas parecían distantes. «Volveré», prometió, «y descubriremos juntos esa historia». Mientras se alejaba, conduciendo de vuelta al centro financiero de la ciudad, Alejandro no podía evitar la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su vida.
Las revelaciones de Sofía, combinadas con la súbita investigación fiscal, no podían ser mera coincidencia. Había una conexión que aún no comprendía, pero estaba determinado a descubrir. La oficina de inversiones Mendoza estaba en pleno caos cuando Alejandro llegó. Abogados y contadores se movían frenéticamente entre salas de reunión, cargando carpetas y documentos. Eduardo lo esperaba en la sala de conferencias principal, acompañado por Laura Álvarez, la abogada jefe de la empresa, y Juan Morales, el contador senior. «¡Finalmente!», exclamó Eduardo, visiblemente tenso. «Estamos tratando de entender qué desencadenó esta auditoría». Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa, aún con la ropa sucia de la ayuda humanitaria en la colonia Esperanza. Laura levantó una ceja al notar su estado, pero se mantuvo profesional. «¿Qué sabemos hasta ahora?», preguntó Alejandro, tratando de organizar sus pensamientos. Laura abrió una carpeta frente a ella. «Hacienda está investigando específicamente las transacciones entre nuestras empresas nacionales y las holdings en las Islas Caimán y en Luxemburgo, estructuradas entre 2005 y 2008. El periodo mencionado hizo que Alejandro se enderezara en la silla. Era exactamente cuando su tío Carlos administraba los negocios de la familia, antes de que él asumiera el control. «¿Por qué ahora? Esas estructuras tienen casi 20 años», cuestionó Alejandro. Juan, el contador, ajustó sus gafas nerviosamente. Aparentemente, recibieron una denuncia detallada. Alguien con conocimiento interno de las operaciones. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Alejandro, algo que él consideraba una traición a la memoria y a los principios de tu padre. ¿Sería posible que el padre de ella hubiera descubierto irregularidades en las operaciones de su tío? ¿Que ese conocimiento, de alguna forma, hubiera resurgido ahora? «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó Eduardo, notando su silencio prolongado. «Sí, solo estoy procesando la información», respondió tratando de mantener la compostura. «¿Cuáles son nuestros riesgos reales?». Laura suspiró cerrando la carpeta. «Depende de lo que encuentren. Si las estructuras offshore fueron usadas solo para planeación tributaria legal, enfrentaremos como máximo algunas multas por inconsistencias documentales. Pero si hay evidencias de evasión deliberada o lavado de dinero», no necesitó completar la frase. Todos en la sala entendían las implicaciones. Procesos criminales, daños irreparables a la reputación, potencial quiebra de la empresa. «Necesito ver toda la documentación de ese periodo», declaró Alejandro, sorprendiendo a todos con su firmeza. «Cada contrato, cada transferencia, cada decisión tomada por mi tío». Eduardo frunció el ceño. «¿Sospechas de algo específico?». Alejandro dudó. Compartir sus sospechas basadas solo en la conversación con Sofía sería prematuro, especialmente sin entender completamente lo que el padre de ella sabía. «Solo quiero estar preparado. Si vamos a enfrentar esta auditoría, necesitamos conocer nuestros propios esqueletos». La reunión prosiguió hasta la madrugada. Archivos antiguos fueron desenterrados, sistemas legados accedidos, y gradualmente una imagen de las operaciones de aquel periodo comenzó a formarse. Lo que Alejandro descubrió lo dejó profundamente perturbado. Su tío Carlos había creado una estructura financiera compleja que en la superficie parecía apenas una sofisticada planeación tributaria. Pero mirando más atentamente, Alejandro identificó patrones sospechosos: transferencias a cuentas no documentadas, contratos de consultoría con empresas fantasma, valores que entraban y salían de México a través de operaciones triangulares. «Esto no tiene sentido», murmuró Alejandro, estudiando una hoja de cálculo de transferencias. «¿Por qué mi padre permitiría operaciones tan arriesgadas?». Laura, que permanecía a su lado mientras los otros ya se habían marchado, suspiró. «Tu padre estaba gravemente enfermo en ese período, Alejandro. Tal vez no estuviera al tanto de todos los detalles». La observación golpeó a Alejandro como un rayo. Su padre, siempre tan íntegro y transparente, jamás aprobaría tales manipulaciones. La enfermedad degenerativa lo había debilitado en los últimos años, dejándolo dependiente de la administración de Carlos. Movido por una sospecha creciente, Alejandro buscó en los archivos cualquier mención de Antonio Torres, el padre de Sofía. Después de horas de búsqueda,
Encontró su ficha laboral. Contador jefe por 12 años. Despedido abruptamente en abril de 2008, 3 meses después del fallecimiento de Fernando Mendoza. Adjunto a la ficha, encontró un memorándum corto firmado por Carlos. Despido por ruptura de confianza. Ningún detalle adicional, ninguna explicación. Solo aquella frase seca que cerraba más de una década de servicios. «Necesito hablar con mi tío», declaró Alejandro, verificando el reloj. 4:23 de la mañana. «Ahora está en Suiza. Debe ser madrugada allá también», alertó Laura. «No importa. Esta situación puede costar todo lo que construimos». Alejandro marcó el número que raramente usaba. Después de varios tonos, la voz somnolienta e irritada de Carlos Mendoza atendió. «¿Quién diablos está llamando a esta hora?» «Tío Carlos, soy Alejandro». Un momento de silencio. «¿Alejandro? ¿Ocurrió algo?» «Sí, y necesitamos hablar. Hacienda está auditando las empresas offshore que creaste entre 2005 y 2008. Otro silencio, más largo y cargado. «Entiendo. ¿Y crees que eso es un problema?» La tranquilidad en la voz de Carlos solo intensificó las sospechas de Alejandro. «He estado revisando la documentación. Hay operaciones que no parecen legítimas, tío. Transferencias sin justificación, contratos ficticios. Son solo estructuras de planeación tributaria, Alejandro», interrumpió Carlos, su voz ahora perfectamente despierta. «Totalmente legales, solo creativas. Tan creativas que despediste a Antonio Torres cuando las cuestionó». La mención al nombre del padre de Sofía provocó una reacción inmediata. «¿Cómo sabes sobre Torres?» La voz de Carlos adquirió un tono defensivo. «¿Eso importa? ¿Qué descubrió, tío? ¿Qué era tan comprometedor que necesitaste despedirlo?» Carlos respiró profundo al otro lado de la línea. «Alejandro, eras muy joven en esa época. No entendías las presiones que enfrentábamos tras la partida de tu padre. La empresa estaba vulnerable. Necesitábamos liquidez, estructura. Responde mi pregunta», insistió Alejandro, su voz gélida. «Torres era un puritano». Carlos finalmente cedió. «Creía que podíamos mantener la empresa en los mismos moldes tradicionales que tu padre prefería, pero el mercado había cambiado, Alejandro. Necesitábamos ser más agresivos, más flexibles». «¿Flexibles al punto de cometer fraudes?» «Nunca uses esa palabra». Carlos elevó la voz. «Hicimos lo que era necesario para preservar el legado de la familia, para garantizar que heredaras una empresa sólida». Alejandro sintió una ola de náusea. El legado que tanto apreciaba, la empresa que creía representar los valores de su padre, había sido construida sobre una base de manipulaciones y posibles ilegalidades. «¿Qué hiciste exactamente, tío?» Carlos suspiró. «Creamos un sistema de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones para justificar remesas al exterior. Después, esos valores retornaban como inversiones extranjeras en nuevas operaciones en México, completamente limpios. Tu padre nunca lo supo. Ya estaba muy debilitado. La confesión, tan directa, dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Y Antonio Torres lo descubrió. «Sí», admitió Carlos. «El maldito era demasiado meticuloso. Encontró inconsistencias, me confrontó con ellas. Dijo que lo contaría todo en cuanto tú asumieras la empresa, que era su deber moral preservar la integridad que tu padre siempre defendió. Pero lo despediste antes. Era necesario. Representaba un riesgo para todo lo que habíamos construido». Alejandro cerró los ojos sintiendo el peso de la verdad. «¿Qué más, tío? ¿Qué no me estás contando?» Un silencio prolongado siguió a la pregunta. Él no aceptó el despido pasivamente. Carlos finalmente continuó. «Amenazó con denunciarnos. Dijo que tenía copias de documentos comprometedores. Tuve que neutralizarlo». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Qué hiciste?» «Nada irreversible». Carlos se apresuró a aclarar. «Solo me aseguré de que ninguna empresa seria lo contratara nuevamente. Difundí rumores sobre desvíos, sobre problemas éticos. En pocos meses era incontrastable en el mercado financiero de la Ciudad de México. La crueldad calculada de su tío lo impactó. No era solo una cuestión de operaciones fiscales cuestionables, era la destrucción deliberada de la reputación de un hombre honesto».
Tuvo que empezar de cero en Michoacán, continuó Carlos casi con satisfacción. Lo último que supe, trabajaba en un despacho de contabilidad mediocre en el interior. Alejandro recordó las palabras de Sofía sobre su padre, sobre cómo había regresado a Michoacán tras su salida de la empresa Mendoza, un hombre honrado, forzado a abandonar su carrera por intentar hacer lo correcto. Destruiste su vida, concluyó Alejandro, la rabia creciendo en su voz. Protegí a nuestra familia, replicó Carlos, y funcionó por casi 20 años hasta ahora. ¿Quién hizo esa denuncia, Alejandro? ¿Quién después de tanto tiempo decidió desenterrar el pasado? La respuesta estaba clara para Alejandro, aunque no quisiera creerlo. Sofía o alguien cercano a ella había encontrado los documentos que su padre guardó, y ahora el pasado volvía para cobrar su precio. «Debo irme, tío», dijo Alejandro fríamente. «Tengo una empresa que salvar y una reputación que recuperar». «Alejandro, no hagas nada precipitado», el tono de Carlos era ahora casi suplicante. «Podemos resolver esto, crear una narrativa que nos proteja». «Basta de narrativas, tío, basta de manipulaciones. Voy a enfrentar las consecuencias de tus actos y reconstruir la empresa de mi padre como debería ser». Colgó antes de que Carlos pudiera responder. Volviéndose hacia Laura, que había presenciado toda la conversación, Alejandro vio en sus ojos una mezcla de asombro y comprensión. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella simplemente. Alejandro respiró profundo, sintiendo el peso de las decisiones que lo aguardaban. «Primero, necesito encontrar a Sofía. Después, haremos lo que es correcto». El sol nacía cuando Alejandro dejó la oficina. Tras un rápido paso por su apartamento para ducharse y cambiarse de ropa, condujo directamente hacia la Colonia Esperanza. La comunidad comenzaba a despertar, aún lidiando con las consecuencias de las lluvias de los días anteriores. En el centro cultural encontró solo a Javier, el joven estudiante de enfermería. «¿Sofía? No la veo desde anoche», respondió a la pregunta de Alejandro. «Tal vez esté en el refugio temporal, pero en el refugio nadie había visto a Sofía desde la madrugada». Una voluntaria mencionó que había recibido una llamada y salido apresuradamente, sin explicar a dónde iba. La preocupación de Alejandro crecía con cada intento frustrado de contacto. El celular de ella seguía apagado, y nadie parecía saber su paradero. Fue entonces cuando decidió visitar la pequeña casa donde ella vivía, en el barrio vecino. La dirección había sido mencionada casualmente en una conversación anterior. La casa era sencilla, pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente. Alejandro llamó a la puerta varias veces, sin respuesta. Una vecina anciana, intrigada con la presencia del extraño bien vestido, se acercó cautelosamente. «¿Buscando a Sofía, joven?» «Sí, señora. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?» La señora ajustó sus anteojos estudiándolo con curiosidad. Salió muy temprano con una maleta. Parecía con prisa. Cuando pregunté, dijo que necesitaba resolver asuntos de familia en Michoacán. La información golpeó a Alejandro como un puñetazo. Sofía se había marchado, justo cuando él descubría la verdad sobre el pasado que conectaba a sus familias. Mencionó exactamente a dónde iba o cuándo volvería. La señora negó con la cabeza. Solo dijo que era urgente, algo sobre papeles importantes que su padre había dejado. Papeles, documentos, las pruebas que Antonio Torres había guardado y que ahora probablemente estaban en manos de Sofía. Alejandro agradeció la información y regresó al auto, tratando de organizar sus pensamientos. Si Sofía había partido hacia Michoacán con los documentos, ¿significaba que ella era efectivamente responsable de la denuncia a Hacienda? ¿O estaría apenas ahora descubriendo la verdad, igual que él? La coincidencia de los eventos, la revelación sobre el pasado de sus padres y la súbita investigación fiscal parecía indicar una conexión directa, pero algo no encajaba. Sofía no parecía el tipo de persona que tramaría una venganza elaborada. Su compromiso con la verdad y la justicia parecía demasiado genuino para tal manipulación. Decidido a encontrar respuestas, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Iría a Michoacán, al pueblo natal de Sofía. Necesitaba encontrarla, comprender sus intenciones y, más importante, decirle que estaba dispuesto a corregir los errores del pasado, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido.
La carretera hacia el interior de Michoacán serpenteaba entre montañas verdes, un paisaje que contrastaba fuertemente con la jungla de concreto de la Ciudad de México. Alejandro conducía concentrado, mientras su mente trabajaba incesantemente, intentando conectar todas las piezas del rompecabezas que se había formado en los últimos días. Pátzcuaro, el pueblo natal de Sofía, surgió en el horizonte después de casi 6 horas de viaje. El centro histórico, con sus construcciones coloniales y calles empedradas, parecía congelado en el tiempo. Alejandro estacionó en la plaza principal y por un momento se permitió absorber la atmósfera tranquila del lugar, tan diferente del ajetreo frenético al que estaba acostumbrado. Sin saber exactamente por dónde empezar su búsqueda, decidió por el enfoque más directo: preguntar. En un pueblo pequeño como aquel, un rostro desconocido siempre despertaba curiosidad, y una joven retornando tras larga ausencia seguramente sería notada. La primera parada fue un café encantador en la plaza central. La propietaria, una señora de cabello gris y sonrisa acogedora, le sirvió un café fuerte mientras respondía a sus preguntas con la hospitalidad característica de los michoacanos. «¿Sofía Torres? Claro que la conozco. Creció aquí, hija de don Antonio, el contador. Muchacha estudiosa, siempre con la cabeza en los libros». La señora, que se presentó como doña Concepción, parecía genuinamente feliz de hablar sobre la joven. «Me enteré de que volvió ayer. Está en la casa de su tía Cecilia en la calle de las Flores». Alejandro agradeció la información, dejando una propina generosa que hizo brillar los ojos de la señora con sorpresa. Siguiendo las indicaciones recibidas, caminó por las calles empedradas hasta encontrar la calle de las Flores, un callejón encantador con casas coloridas y jardines bien cuidados. La casa de Cecilia Torres no fue difícil de identificar: una construcción colonial azul claro, con ventanas blancas y un pequeño jardín florido en la entrada. Alejandro dudó por un momento antes de llamar a la puerta. ¿Qué le diría a Sofía? ¿Cómo explicaría su presencia allí tras descubrir verdades tan dolorosas sobre sus familias? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, la puerta se abrió, revelando a una señora de apariencia gentil, con rasgos que recordaban vagamente a los de Sofía. «¿Sí?», preguntó, observando al extraño bien vestido en su puerta. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Estoy buscando a Sofía Torres». El nombre Mendoza provocó una reacción inmediata. Los ojos de la mujer se agrandaron levemente y su postura se volvió más rígida. «¿Mendoza? ¿De la familia Mendoza de la Ciudad de México?». Alejandro asintió, percibiendo que su apellido cargaba un significado específico en aquella casa. «Sí, soy hijo de Fernando Mendoza». La señora lo estudió por algunos instantes, como si evaluara sus intenciones. «Sofía no está», respondió finalmente, su tono ahora más cauteloso. «Fue al cementerio a visitar la tumba de su padre». La mención al padre de Sofía hizo que Alejandro sintiera una punzada de culpa, aunque los eventos que llevaron al sufrimiento de Antonio Torres no hubieran sido su responsabilidad directa. «Entiendo. ¿Podría decirme cómo llego al cementerio? Es importante que hable con ella». Cecilia parecía reticente, pero algo en la sinceridad de Alejandro debió haberla convencido. «Está en lo alto de la colina, saliendo por el camino norte. No hay forma de perderse. Es el único cementerio del pueblo». Hizo una pausa, luego añadió: «Si pretende hablarle sobre aquellos documentos, sepa que esto abrió heridas antiguas». Alejandro percibió que la tía sabía más sobre la situación de lo que él imaginaba. «Señora Cecilia, vine hasta aquí para entender la verdad y, si es posible, corregir los errores del pasado. No tengo intención de causar más dolor a su familia». Algo en sus palabras pareció tocarla, pues su semblante se suavizó ligeramente. «Mi hermano Antonio era un hombre íntegro, señor Mendoza. Nunca superó completamente lo que ocurrió en la Ciudad de México». «Lo sé ahora», respondió Alejandro con sinceridad, «y lamento profundamente lo que mi familia causó». Cecilia asintió, un gesto que parecía al mismo tiempo aceptación y despedida. «El cementerio queda a 15 minutos caminando. Siga el camino y después la vereda de tierra». Alejandro agradeció y partió en la dirección indicada.
A medida que se alejaba del centro histórico, las construcciones se volvían más escasas y el paisaje más rural. El camino de tierra que llevaba al cementerio subía suavemente, ofreciendo una vista panorámica del pequeño pueblo. El cementerio era simple y bien cuidado, con tumbas modestas decoradas con flores frescas. Alejandro caminó entre las lápidas, buscando a Sofía, hasta que la avistó arrodillada ante una tumba cubierta de flores silvestres. Se acercó silenciosamente, no queriendo interrumpir el momento de intimidad. Sofía parecía estar conversando bajito con su padre, como si compartiera secretos o buscara orientación. Había una carpeta de documentos a su lado, probablemente los papeles que su padre había guardado por tantos años. Cuando finalmente percibió la presencia de Alejandro, Sofía se sobresaltó, levantándose rápidamente y agarrando la carpeta en un gesto protector. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz mezclaba sorpresa e indignación. «¿Cómo me encontraste?» Alejandro mantuvo la distancia, respetando su espacio. «Necesitaba encontrarte, Sofía. Descubrí la verdad sobre lo que pasó entre mi tío y tu padre». Ella lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla compleja de emociones. «Entonces ya sabes, sobre los fraudes, sobre cómo tu tío destruyó la carrera de mi padre cuando él intentó hacer lo correcto». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la culpa que no era suya, pero que de alguna forma había heredado junto con la empresa. «Sí, y vine aquí para decirte que estoy dispuesto a corregir esos errores, no importa el costo». Sofía pareció momentáneamente desarmada por su sinceridad. «¿Cómo lo descubriste? ¿Fue después de que te conté sobre nuestros padres?» «Parcialmente», respondió Alejandro acercándose algunos pasos, «pero lo que realmente desencadenó todo fue la auditoría de Hacienda. Están investigando exactamente las operaciones que tu padre descubrió». Una sombra de confusión cruzó el rostro de Sofía. «¿Auditoría? ¿De qué estás hablando?» Fue el turno de Alejandro de sentirse confundido. «Hacienda está auditando mis empresas, específicamente las estructuras offshore creadas por mi tío entre 2005 y 2008. Recibí la notificación ayer, justo después de nuestra conversación». Sofía negó con la cabeza, genuinamente sorprendida. «No sé nada sobre eso, Alejandro. Encontré los documentos de mi padre hace apenas 3 días, en una caja que mi tía guardaba en el ático. Vine para acá para entender mejor lo que pasó, para decidir qué hacer con esa información». La revelación tomó a Alejandro por sorpresa. Si no fue Sofía quien denunció las operaciones a Hacienda, entonces ¿quién? La coincidencia parecía demasiado improbable. «Pero entonces», comenzó confundido. «Pensé que me estabas siguiendo para impedirme usar estos documentos», explicó Sofía, ahora más calmada pero aún desconfiada. «Cuando encontré estas pruebas, entendí finalmente por qué mi padre nunca más fue el mismo después de que volvimos a Michoacán. Por qué un hombre tan talentoso y respetado acabó trabajando en un pequeño despacho de contabilidad, siempre mirando por encima del hombro, siempre temeroso». Ella abrió la carpeta, revelando documentos antiguos meticulosamente organizados, copias de contratos, extractos bancarios, memorandos internos. Todas las evidencias que Antonio Torres había recopilado sobre las operaciones cuestionables conducidas por Carlos Mendoza. «Tu padre sabía que mi tío estaba usando la empresa para lavar dinero», constató Alejandro, examinando los documentos. «Y cuando intentó hacer lo correcto fue despedido y difamado», completó Sofía, su voz cargada de un rencor antiguo. «Nunca más consiguió un empleo a la altura de sus calificaciones. Tuvimos que empezar de cero, aquí en Pátzcuaro». Alejandro se sentó en una banca cercana, tratando de procesar toda la información. «¿Y nunca supiste de esto hasta ahora?» Sofía negó con la cabeza, sentándose a su lado. «Mi padre nunca quiso sobrecargarnos con sus problemas. Solo decía que tuvo divergencias profesionales en la Ciudad de México. Fue solo después de que partió que comencé a juntar las piezas, a entender que había algo más profundo». «¿Y qué pretendías hacer con estos documentos?» Sofía suspiró, mirando la carpeta en su regazo. «Honestamente no lo sé. Una parte de mí quería justicia, quería que la verdad saliera a la luz. Otra parte temía las consecuencias, no solo para tu empresa, sino para el proyecto social, para los niños que dependen de él». Hizo una pausa,
mirando hacia la tumba de su padre. Y también está el hecho de que, a pesar de todo, me importas, Alejandro. Verte descubriendo que tu legado familiar está basado en mentiras, eso me partía el corazón. La honestidad de ella lo tocó profundamente. Incluso después de descubrir cómo su familia había sido perjudicada, Sofía aún se preocupaba por los sentimientos de él, por los niños del proyecto, por las consecuencias de sus acciones. «Eres extraordinaria», murmuró Alejandro, tomando gentilmente la mano de ella. La mayoría de las personas usaría esa información sin dudar, buscando venganza o compensación. «La venganza no traería a mi padre de vuelta», respondió Sofía simplemente. «Y destruir tu empresa no ayudaría a nadie». Se quedaron en silencio por algunos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sus manos aún conectadas. «Entonces, si no fuiste tú quien denunció la empresa a Hacienda, ¿quién podría haber sido?», cuestionó Alejandro, aún intrigado por la coincidencia. Sofía reflexionó por un momento. «Tal vez no sea coincidencia. Mi padre no era el único que sabía. Debe haber otras personas que estaban al tanto de las operaciones de tu tío. Como Eduardo», concluyó Alejandro, una sospecha súbita formándose en su mente. «Mi socio trabajó directamente con mi tío durante aquel periodo. Siempre pareció incómodo cuando yo mencionaba auditorías más rigurosas o transparencia total. ¿Crees que podría estar continuando las prácticas de tu tío?», preguntó Sofía preocupada. «Es posible, y si alguien lo descubrió e hizo la denuncia, Eduardo podría estar intentando usarme como chivo expiatorio, dirigiendo toda la investigación hacia las operaciones antiguas». La teoría tenía sentido. Explicaría por qué la auditoría había surgido justo ahora, enfocada en operaciones de casi 2 décadas atrás, cuando Alejandro ni siquiera administraba la empresa. «Necesitamos volver a la Ciudad de México», decidió Alejandro levantándose. «Si Eduardo está detrás de esto, tengo que confrontarlo antes de que sea demasiado tarde». Sofía dudó, mirando la carpeta de documentos. «¿Y qué hacemos con esto?». Alejandro consideró por un momento. «Lo usamos para hacer lo correcto, no para venganza, sino para justicia y reparación». Ella asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. «¿Juntos?». «Juntos», confirmó él, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Antes de partir, Sofía se acercó a la tumba de su padre una última vez, tocando gentilmente la lápida. «Voy a hacer lo correcto, papá, como tú lo habrías hecho». En el camino de regreso a la casa de Cecilia, Alejandro y Sofía caminaban lado a lado, elaborando un plan. Necesitaban regresar a la Ciudad de México inmediatamente, confrontar a Eduardo con las evidencias y, dependiendo de lo que descubrieran, decidir cómo proceder con Hacienda y las autoridades. «Solo necesito recoger algunas cosas en la casa de mi tía», explicó Sofía cuando llegaron. No esperaba volver tan pronto. Cecilia los recibió con una mezcla de sorpresa y cautela, observando atentamente la interacción entre los dos. Mientras Sofía subía a arreglar su maleta, la señora aprovechó para tener una conversación franca con Alejandro. «Usted parece diferente de lo que imaginé», comentó sirviéndole un café. «Cuando Sofía mencionó que había conocido al hijo de Fernando Mendoza, confieso que me quedé aprensiva». «Comprendo su preocupación», respondió Alejandro sinceramente. «Pero quiero que sepa que no soy como mi tío. Estoy decidido a corregir los errores que él cometió, a honrar la memoria de su hermano». Cecilia lo estudió por un momento, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «Sabe, señor Mendoza, mi hermano siempre hablaba bien de su padre. Decía que era un hombre justo, que construyó su imperio con trabajo duro y principios sólidos. Mi padre se habría horrorizado si supiera lo que ocurrió después de que enfermó», respondió Alejandro, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. «Pretendo restaurar la empresa a los valores que él defendía». Algo en la determinación de Alejandro pareció convencer a Cecilia, pues asintió con aprobación. «Veo que Sofía encontró a alguien que comparte sus principios. Eso me tranquiliza». Cuando Sofía bajó con su maleta, Cecilia la abrazó largamente, susurrando algo en su oído que hizo que la sobrina sonriera y se sonrojara levemente. Se despidieron con la promesa de que Sofía volvería pronto para una visita más tranquila. En el camino hacia la Ciudad de México, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas michoacanas,
Alejandro y Sofía alternaban entre discusiones serias sobre cómo enfrentarían a Eduardo y momentos de ligereza, compartiendo historias de infancia y sueños para el futuro. Nunca imaginé que nuestra conexión sería tan profunda y compleja, comentó Sofía, observando el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana. Nuestros padres, el proyecto social, ahora esta investigación. ¿Crees en el destino?, preguntó Alejandro, lanzándole una mirada rápida antes de volver a concentrarse en la carretera. Sofía reflexionó por un momento. Creo que algunas personas son colocadas en nuestro camino por una razón, sea destino, coincidencia o simplemente la vida desarrollándose como debe. Cuando te vi por primera vez en aquella fiesta, sentí algo diferente, como si de alguna forma fueras importante. Ella sonrió tocando suavemente el brazo de él. Yo también lo sentí. E intenté luchar contra eso, convencida de que éramos de mundos irreconciliables. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro, su voz traicionando un toque de vulnerabilidad. Ahora sé que los mundos no importan. Lo que importa son los valores, los principios que compartimos. Él asintió, satisfecho con la respuesta. Mientras la noche caía y las luces de la Ciudad de México comenzaban a puntear el horizonte, Alejandro sintió una certeza creciente. Independientemente de lo que descubrieran sobre Eduardo, independientemente de cómo se desarrollara la investigación de Hacienda, había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna o estatus social. Había encontrado a alguien que lo veía por quien realmente era, que lo desafiaba a ser mejor, que compartía sus valores más profundos, y eso, se daba cuenta ahora, era la verdadera riqueza que siempre había buscado sin saberlo. Llegaron a la Ciudad de México en la madrugada, exhaustos por el largo viaje, pero determinados a enfrentar lo que vendría. Alejandro insistió en que Sofía se quedara en su apartamento, en la habitación de huéspedes, para que pudieran prepararse adecuadamente para la confrontación con Eduardo. A estas alturas, debe estar preguntándose dónde estoy, comentó Alejandro, mientras preparaba un té para ambos en la cocina minimalista de su apartamento ático. Normalmente estaríamos en contacto constante durante una crisis como esta. Sofía observaba el espacio a su alrededor, el apartamento elegante con vista al bosque de Chapultepec, decorado con muebles de diseño y obras de arte contemporáneo. Un mundo tan diferente del suyo y, sin embargo, el hombre frente a ella parecía cada vez más familiar, más cercano a sus valores. ¿Cuál es el plan exactamente?, preguntó aceptando la taza de té que él le ofrecía. Alejandro se sentó frente a ella en la isla de la cocina, su semblante serio reflejando la gravedad de la situación. Iremos a la empresa temprano, antes del horario normal de trabajo. Eduardo siempre llega a las 7 para revisar los mercados internacionales. Quiero confrontarlo a solas con los documentos que tenemos. ¿Y si lo niega todo? Tengo acceso a todos los sistemas de la empresa, explicó Alejandro. Mientras estábamos en la carretera, pedí a Laura, nuestra abogada jefe, que investigara discretamente las actividades recientes de Eduardo. Ella encontró accesos a archivos antiguos, justamente los relacionados con las operaciones offshore que mi tío creó. ¿Confías en ella?, cuestionó Sofía, naturalmente cautelosa. Laura trabaja con nosotros desde hace apenas 5 años. No estaba en la empresa durante las operaciones fraudulentas. Y siempre ha sido extremadamente ética, a veces incluso irritando a Eduardo con su exceso de precaución, como él lo llamaba. Sofía asintió, satisfecha con la explicación. ¿Y después de la confrontación? Alejandro respiró profundo. Independientemente de lo que descubramos sobre Eduardo, pretendo hacer lo correcto. Voy a cooperar plenamente con Hacienda, regularizar todas las operaciones pendientes, pagar las multas necesarias. Si hay consecuencias legales para mi tío o para Eduardo, tendrán que enfrentarlas. Eso puede comprometer seriamente la empresa, observó Sofía, preocupada no por la fortuna de Alejandro, sino por las personas que dependían de los empleos que él proporcionaba. Sí, pero reconstruiremos sobre bases sólidas. Tengo reservas personales suficientes para garantizar que ningún empleado sea perjudicado durante la transición. Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. Y quiero que el Centro Cultural sea el primer beneficiario de un nuevo programa de inversión social que pretendo crear.
El compromiso sincero de Alejandro con la reparación tocó profundamente a Sofía. Ella extendió la mano sobre la mesa, tocando la de él suavemente. Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El legado de su padre, que siempre había sido su mayor motivación, había sido temporalmente manchado por las acciones de su tío. Ahora tenía la oportunidad de restaurarlo, de honrar verdaderamente la memoria del hombre que tanto admiraba. Espero que sí, respondió simplemente. Tras algunas horas de descanso, Alejandro y Sofía se dirigieron al edificio de Inversiones Mendoza en el centro financiero de la Ciudad de México. El sol apenas había nacido, y las calles aún estaban tranquilas, un contraste con la agitación que normalmente caracterizaba aquella región durante el día. Como era de esperar, el coche de Eduardo ya estaba en el estacionamiento privado. Alejandro sintió una mezcla de determinación y aprensión mientras subían en el elevador privado hasta la planta alta donde se encontraban las oficinas ejecutivas. Eduardo estaba en su despacho, concentrado en múltiples pantallas que mostraban gráficos y cotizaciones. Levantó los ojos, sorprendido, cuando Alejandro y Sofía entraron sin anuncio. «¡Alejandro! ¿Dónde diablos has estado? Intenté contactarte todo el día de ayer». Su mirada se desvió hacia Sofía y una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. «Y veo que trajiste a tu amiga del proyecto social». Había algo en el tono de Eduardo que incomodó a Alejandro inmediatamente. No era solo desdén por la presencia de Sofía, sino algo más, como si supiera exactamente quién era ella. «Necesitamos hablar, Eduardo», declaró Alejandro, cerrando la puerta de la oficina. «Sobre las operaciones offshore iniciadas por mi tío, sobre la auditoría de Hacienda y sobre el padre de Sofía, Antonio Torres». La mención al nombre del contador hizo que Eduardo palideciera visiblemente. Intentó mantener la compostura, ajustando la corbata en un gesto nervioso. «No sé de qué estás hablando. Apenas comenzaba en la empresa en esa época, era prácticamente un pasante». «Mentira», rebatió Alejandro calmadamente, colocando sobre la mesa la carpeta con los documentos que Sofía había traído de Michoacán. «Eras asistente directo de mi tío. Tenías conocimiento de todas las operaciones. Y, más importante, continuaste con ellas después de que asumí el control». Eduardo miró la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. «Son documentos antiguos, probablemente manipulados. No prueban nada». Sofía dio un paso al frente, su postura firme y confiada. «Mi padre mantuvo copias de todo, señor Vega, incluso de memorandos firmados por usted, autorizando transferencias a cuentas no declaradas». El socio lanzó a Sofía una mirada de puro odio. «Entonces fuiste tú. Tú hiciste la denuncia a Hacienda». «No, Eduardo», intervino Alejandro. «Sofía solo descubrió estos documentos hace pocos días. La denuncia vino de otra fuente». Una expresión de confusión sustituyó brevemente la rabia en el rostro de Eduardo. Si no fue ella, entonces ¿quién? La puerta de la oficina se abrió y Laura Álvarez entró, acompañada por dos hombres de traje que se identificaron como auditores de Hacienda. «Fui yo», declaró Laura calmadamente. «Después de nuestra conversación en la madrugada de anteayer, Alejandro, comencé a investigar más profundamente. Encontré evidencias de que Eduardo no solo tenía conocimiento de las operaciones antiguas, sino que había creado una estructura paralela en los últimos años, desviando fondos de la empresa». Eduardo se levantó abruptamente, derribando la silla. «Traidora, firmaste acuerdos de confidencialidad que no me obligan a encubrir crímenes», respondió Laura firmemente. «Soy abogada, tengo un compromiso con la ética y la legalidad». Los auditores avanzaron, solicitando formalmente que Eduardo los acompañara para prestar declaraciones. Él lanzó una última mirada de desprecio a Alejandro. «Estás destruyendo todo lo que construimos, por una mujer que apenas conoces, por un sentido distorsionado de justicia». Alejandro se mantuvo calmo, enfrentando la mirada acusadora de su ex socio. «Estoy reconstruyendo lo que tú y mi tío corrompieron. La empresa de mi padre fue fundada sobre valores de integridad y trabajo honesto. Es hora de retornar a esos principios». Mientras Eduardo era escoltado fuera, Laura explicó que había negociado con las autoridades. A cambio de cooperación total
y regularización voluntaria de las operaciones pasadas, la empresa enfrentaría solo multas administrativas, sin procesos criminales contra Alejandro o la compañía en sí. Eduardo y Carlos, sin embargo, responderían personalmente por sus acciones. «Será un período difícil», advirtió Laura. «Las multas serán sustanciales y la reputación de la empresa sufrirá temporalmente. Pero sobreviviremos», afirmó Alejandro con convicción. «Más importante, reconstruiremos con base en la transparencia y la ética». En las semanas que siguieron, Alejandro trabajó incansablemente en la reestructuración de Inversiones Mendoza. Conforme prometió, ningún empleado fue despedido durante el proceso. Por el contrario, implementó un programa de participación en las utilidades que distribuía los resultados de forma más equitativa entre todos los colaboradores. La relación con Sofía también se profundizaba. Ella continuaba coordinando el Centro Cultural en la Colonia Esperanza, ahora con recursos ampliados gracias a la fundación que Alejandro había creado específicamente para apoyar proyectos sociales en áreas carentes. Los fines de semana, él se unía voluntariamente a las actividades, descubriendo una satisfacción que ningún logro financiero jamás le había proporcionado. En una tarde soleada de domingo, 6 meses después de la confrontación con Eduardo, Alejandro y Sofía caminaban por el bosque de Chapultepec. La empresa había superado la crisis, emergiendo menor en tamaño, pero más sólida en principios. Las multas fueron pagadas, acuerdos fueron firmados y un nuevo consejo administrativo fue establecido, incluyendo profesionales comprometidos con la gobernanza corporativa y la responsabilidad social. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», comentó Sofía mientras se sentaban a la orilla del lago. «Tu capacidad de transformación. Muchos en tu lugar habrían luchado para mantener el status quo, para proteger la fortuna a cualquier costo». Alejandro sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Tal vez solo necesitaba a alguien que me mostrara el camino de regreso a los valores que realmente importan, alguien que me viera más allá de la riqueza y el estatus, alguien que aún no hubiera sido vista sin ropa», bromeó Sofía, refiriéndose a la frase que Alejandro había dicho en la fiesta donde se conocieron. Él rió, recordando el comentario que ahora parecía haber sido hecho en otra vida. ¿Quién diría que una frase tan superficial acabaría llevándome a la persona más auténtica que jamás he conocido? El sol comenzaba a ponerse, lanzando tonos dorados sobre el lago. Alejandro se volvió hacia Sofía, tomando sus manos entre las suyas. «En estos meses he aprendido más sobre valor real que en todos los años gestionando fortunas. Aprendí que las conexiones verdaderas son más preciosas que cualquier cuenta bancaria, que el propósito y la integridad traen una satisfacción que ningún lujo puede proporcionar». Sofía lo observaba con ternura, percibiendo la sinceridad en sus palabras. «Y yo aprendí que a veces es necesario mirar más allá de las apariencias, más allá de los prejuicios, que las personas pueden sorprendernos cuando les damos la oportunidad de mostrar quiénes realmente son». Alejandro respiró profundo, reuniendo coraje para lo que estaba a punto de decir. «Sofía, sé que nuestros mundos serán diferentes, pero ahora estamos construyendo un nuevo mundo juntos, un mundo basado en los valores que compartimos, en el amor que sentimos el uno por el otro». Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No es un anillo extravagante, como habría elegido antes. Es simple, hecho por artesanos de aquella cooperativa que apoyamos en la Colonia Esperanza. Pero representa todo lo que descubrí que es verdaderamente importante. Abriendo la caja, reveló un delicado anillo de plata con una única piedra azul, trabajado con motivos que recordaban las flores del pequeño jardín del Centro Cultural. «Sofía Torres, ¿me aceptarías como tu compañero en este viaje de reconstrucción y descubrimiento? ¿Aceptarías construir una vida conmigo, basada no en lujo y apariencias, sino en propósito y amor verdadero?» Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras sonreía, radiante. «Sí, Alejandro Mendoza, acepto compartir este viaje contigo, construir este nuevo mundo juntos». Él deslizó el anillo en su dedo, y cuando sus labios se encontraron, ambos sintieron la certeza de que habían encontrado no solo el uno al otro, sino también a sí mismos en el proceso.
La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa que compraron juntos, no en la región noble donde Alejandro siempre había vivido, ni en la periferia donde Sofía trabajaba, sino en un barrio intermedio, simbolizando el puente que habían construido entre sus mundos. La tía Cecilia vino de Pátzcuaro, trayendo consigo un retrato enmarcado de Antonio Torres, para que él pudiera, de alguna forma, presenciar la unión. Laura estaba entre los invitados, ahora no solo abogada de la empresa, sino amiga cercana de la pareja. Los niños del centro cultural participaron activamente en la ceremonia, esparciendo flores por el camino por donde Sofía pasó. Y cuando Alejandro y Sofía intercambiaron sus votos, hablaron no solo el uno con el otro, sino con todos los presentes, comprometiéndose a usar sus recursos y privilegios para hacer diferencia en la vida de los demás, para construir puentes entre mundos que parecían irreconciliables, para mostrar que el amor verdadero va mucho más allá de las apariencias y los estatus sociales. En los años que siguieron, la Fundación Mendoza Torres se expandió más allá de la Colonia Esperanza, apoyando proyectos educativos y culturales en diversas comunidades necesitadas. Alejandro continuó liderando la empresa, ahora con un modelo de negocios que privilegiaba inversiones éticas y socialmente responsables. Sofía, por su parte, coordinaba la fundación, implementando programas innovadores que transformaban vidas. Y cuando su primer hijo nació, decidieron llamarlo Antonio Fernando, homenajeando a los dos hombres cuyas vidas, aunque separadas por el destino, habían sido guiadas por los mismos principios de integridad y honestidad, principios que Alejandro y Sofía ahora transmitirían a la próxima generación. En una sociedad frecuentemente dominada por la superficialidad y la búsqueda incesante de estatus, ellos habían encontrado algo mucho más valioso: la capacidad de ver y ser vistos por quienes realmente eran, sin máscaras ni pretensiones. Y esa, se dieron cuenta, era la verdadera riqueza que ambos siempre habían buscado.